¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. Mucho se ha hablado de las narrativas, por supuesto, y en este marco no podemos soslayar ni dejar fuera de toda la discusión cómo la oposición ha querido vender esta idea de que la mayoría de los mexicanos y mexicanas están en contra de la reforma judicial, están en contra del presidente López Obrador, a quien consideran un dictador, y a Claudia Sheinbaum, una persona manipulable que solamente pondrá la cara, pero Andrés Manuel seguirá mandando. Ese es el discurso de la oposición, que asegura que lo piensan 60 millones, por lo menos, de mexicanos. Sin embargo, la realidad es terca, es necia, y la realidad por lo regular le gusta darte unas buenas cachetadas para tratar de despertarte. Y esto viene a cuenta por lo que da a conocer Salvador Frausto de Milenio, por supuesto, los datos este, duros, los datos que arrojan sus trabajos de inteligencia. La Central de Datos e Inteligencia Artificial canalizó 40 millones de conversaciones en redes. 40 millones de conversaciones en redes. ¿Y quiénes cree usted que salen muy mal parados? Pero muy mal parados. Suprema Corte de Justicia, jueces, Poder Judicial y Norma Piña. Son los cuatro primeros lugares. Suprema Corte en su conjunto, 75% de comentarios negativos. Jueces, 61%. Poder Judicial, 59%. Norma Piña, por sí sola, 50%. Marco Cortés, que es el que le sigue en quinto lugar, tendría 46%, empatado con Gerardo Fernández Noroña con el mismo porcentaje de comentarios negativos, y el Senado de la República con 45. Esto en el marco, por supuesto, en el marco de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien endurece el discurso a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, quien se haya manifestado por pagarles a los trabajadores su salario, porque no se les suspendiera ni nada por el paro de labores que llevan a cabo. Y sin embargo, la presidenta electa envió un mensaje a los magistrados, a los jueces y ministros, aclaro, magistrados, jueces y ministros, luego de que fuera aprobada este miércoles la reforma judicial. En una entrevista banquetera, como las conocen los periodistas con medios de comunicación, la ex jefa de gobierno emitió un mensaje a los trabajadores. Dijo que se van a respetar sus derechos laborales, sus prestaciones, todo lo que ellos han conquistado. Se van a respetar, eso sí, se va a acabar el nepotismo y la corrupción. Incluso también comentó que estos cambios constitucionales ya son un hecho y que sería ilegal que la detenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, eso es ilegal, ya está aprobada. Eso es lo que dice la Constitución. Fue lo que respondió Sheinbaum cuando fue cuestionada sobre si hay posibilidad de que la Corte intervenga para bajar la reforma judicial. Y añade que a la reforma al Poder Judicial aún le faltan las leyes secundarias y que ese será el paso siguiente, en donde Sheinbaum seguramente tendrá un mayor involucramiento. Ya es un hecho la reforma constitucional, es un buen momento dado que estamos por celebrar la independencia de México, fue lo que dijo la presidenta, quien incluso le pidió a jueces, magistrados y ministros que si siguen cobrando regresen directamente a trabajar. Y ahí es cuando llega el papel de la Suprema Corte de Justicia, que por unanimidad de votos, el Pleno determinó levantar el paro de labores tras la aprobación de esta reforma. La ministra Yasmín Esquivel informó que en sesión privada realizada este jueves, los 11 ministros decidieron regresar a sesionar el próximo 17 de septiembre, luego de 2 semanas de paro en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación inconformes con la reforma judicial. ¿Y qué más hay en este tema político antes de entrarle a la opinión como tal? Bueno, lo que pasa con Alejandro Moreno, ¿está usted de acuerdo? El Consejo General del INE ya invalidó la reelección de Alito Moreno en el PRI por 7 votos a favor, 4 en contra. Tomó esta determinación, no invalidó la modificación de los estatutos del tricolor que permitían a Moreno reelegirse hasta el 2028. A este político tan demócrata, tan progresista, tan echado para adelante, tan moderno, tan respetuoso, por supuesto, de las libertades, y que pues está dispuesto a hacer las barguitas y reelegirse cuantas veces sea necesario para emular al buen Porfirio Díaz, pero desde la óptica tricolor, ¿no? Esta es la información política que tenemos para ustedes en esta oportunidad. Si entramos de lleno al análisis sobre estos temas,
A ver, no es nada extraño, no es extraño de verdad. Me gustaría incluso profundizar con esta encuesta. Norma Piña es muy normal que tenga esta concepción negativa, amén por supuesto de las ocasiones que ha sido señalada desde la mañanera. Su comportamiento no le ha ayudado. Es decir, no solamente ha sido responsabilidad de las críticas o como podría decir la oposición de los ataques por parte del presidente López Obrador y de personajes cercanos a él. No, también ha sido que la propia Norma Piña ha querido jugar ese papel desde que llegó literalmente a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el cual lo ha enfrentado con las mayorías. Y eso es lo que me parece sumamente preocupante, que no se den cuenta que cada uno de sus comportamientos o que no les importe, que cada uno de sus pasos los aleja más a esos millones de mexicanos y de mexicanas. Los va aislando completamente y que por supuesto cuando ellos piden algún tipo de empatía social jamás la van a encontrar. Hoy por hoy el Poder Judicial lleva cuántas semanas de paro y quién le ha importado. ¿Quién ha salido a respaldar al Poder Judicial fuera de los que era obvio que salieran? ¿Qué movilizaciones sociales hay en respaldo de lo que se podría considerar una injusticia? Ninguna. Y no lo hay porque no es una injusticia. Y no lo hay porque es un poder sumamente desacreditado, que solamente las personas que viven de él no se han querido dar cuenta. La petulancia llegó a tal nivel que no quisieron aceptar, por supuesto, esa realidad. ¿De verdad se creyeron lo que salieron a decir, que ellos eran casi, casi héroes y heroínas de la nación porque hacían esto, hacían el otro, amparos, perseguían, decidían y demás, sin entender que la imagen que ellos proyectan hacia los mexicanos es una imagen sumamente desagradable, sumamente corrupta, sumamente perniciosa, sumamente burocrática, sumamente ineficiente? Entonces, es obvio que la Suprema Corte de Justicia, que el Poder Judicial estén entre los peores calificados y que constantemente generen opiniones en contra. Y ni hablar, por supuesto, de los jueces, porque en realidad en México no se confía en los jueces. Es como con la policía, en un momento dado, o hasta como ha llegado a ser con diputados. ¿Confías en qué diputados, en qué policías has confiado a través de todos estos años? Y la postura de la mayoría de los mexicanos y mexicanas es negativa. ¿Por qué? Porque se lo han ganado. Es lo que pasa con los jueces. Esos jueces que me ha tocado escuchar a mí a muchos en los últimos días, de verdad, o abogados, o hijo de abogados y demás, de verdad, y yo me quedo pensando, no saben en qué país viven. Y entonces es muy fácil caer en la ofensa, es muy fácil caer en la discriminación, es muy fácil caer en el clasismo, en la superioridad que dicen les da una carrera judicial, ¿no? Les da ser parte de una estructura familiar en donde la meritocracia que ellos mismos han respaldado, han promovido, pues ni siquiera se cumple como tal. Entonces, claro que es muy normal que Norma Piña hoy por hoy sea una de los personajes más cuestionados, los jueces, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y ojalá eso sirviera de verdad para que entendieran el momento que estamos viviendo, pero no lo creo. Sinceramente van a seguir aferrados, necios, en tratar de inclinar la balanza a su favor con medio de trampas, de chapuzas y victimizándose, sin entender que ese catastrofismo, que esas tragedias, que esa exageración le quitan hasta trascendencia a tus argumentos, le quitan hasta seriedad ya a tus debates y lejos de poder profundizar en los mismos, te convierten de verdad, te convierten en un náufrago. Así de sencillo, te convierten en un náufrago en el mar de opiniones porque estás gritándole completamente al cielo. Ahora, Marco Cortés, otro personaje verdaderamente reprobable, un personaje sin carisma, sin liderazgo, quien es uno de los principales responsables de llevar al PAN al peor momento de su historia. Y que al igual que Norma Piña y al igual que los ministros, tienen esa particularidad de no querer aceptar lo que son, de no querer darse cuenta del daño que están provocando con su simple presencia. Y no dejemos de lado, por supuesto, en toda esta discusión, los que vienen abajo. Está el caso de Noroña, el caso del Senado como tal. La reforma judicial también ha generado comentarios negativos, 43%. Ojo con esto. Daniel Barrera, Ricardo Anaya, Sheinbaum, AMLO y Miguel Ángel Yunes. Llama la atención que Miguel Ángel Yunes estuviera hasta el final de esta encuesta. Incluso Sheinbaum tiene 39% y AMLO sería el penúltimo en comentarios
negativos. Sin embargo, los sentimientos positivos, ¿quiénes generan más sentimientos positivos? Ahí le va la contraparte. Sheinbaum, 61%, López Obrador, 59%, la reforma judicial, 55%, Noroña con 53% y el propio Miguel Ángel Yunes, ¿no? Cabemos quienes no podemos verlo ni lo podremos ver nunca, pero hay gente a la cual el hecho de que haya votado a favor de la reforma, pues le granjea o le significa algún tipo de simpatías, lo cual, como les he dicho, es muy respetable, no compartido, pero totalmente 100% respetable. Y aquí vemos invertido, porque los jueces, la Suprema Corte, Daniel Barrera, Poder Judicial, Ricardo Anaya, Senado, Norma Piña, pues son los que peores sentimientos, bueno, los que menos sentimientos positivos están generando. Ahora, ¿quiénes provocan tristeza? Fíjese, este dato es muy interesante. ¿Quiénes provocan mayor tristeza en comentarios? Daniel Barrera, el senador al que supuestamente le secuestraron al padre y le detuvieron irregularmente al padre, 33%, Miguel Ángel Yunes, 23%, Ricardo Anaya, 21%. Aquí, y bueno, Adán Augusto, 15%. Aquí lo que me brinca es, ¿por qué te genera tristeza? ¿Por decepción, por angustia, por lástima? ¿No? Porque esto es un punto interesante. Ricardo Anaya no te va a decepcionar, te va a generar tristeza por ser quien es, te genera lástima en muchas ocasiones este hombre, ¿no? Daniel Barrera te puede generar tristeza por lo que vivió su padre, por lo que ha vivido incluso su madre. Pero hay que ser honestos, aquí ya empezó a trascender puntos muy interesantes en el marco de este presunto secuestro, que bueno, nunca fue secuestro, hay que decirlo ya claramente, nunca fue un secuestro, de que había sido armado por el propio Barrera o por el propio Dante Delgado. Sobre todo después de que Barrera salió a decir que él, ante las decisiones que tenga que tomar entre apoyar a su familia y apoyar y trabajar, se hubiera a apoyar a su familia. Entonces queda claro que ahí había también un acuerdo con la gente de Movimiento Ciudadano para que no se presentara Daniel Barrera y que ahí quien lo instruyó, lo operó, se llama Dante Delgado. Porque algunos dicen, no fue el propio Barrera. Yo no veo a Barrera, sinceramente, tomando ese tipo de decisiones en ningún sentido. Ahí el que metió la mano fue el propio Dante Delgado, que no sería extraño por las diferencias que tiene con Clemente, ¿no? Con el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano. Entonces, nos damos cuenta, por supuesto, cómo esos sentimientos de tristeza pueden ser por alguna razón. Yunes, ¿no? Por la situación que ha vivido, por el pragmatismo de Morena también, que se puede dar. En fin, son parte de estas reacciones en donde queda claro que la gente no puede ver ni en pintura ya a esta Norma Piña que, insisto, tendría de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tendría que consolidarse ya, de verdad, su renuncia, su salida completamente de ello. Regresan a ver a qué regresan. Al ratito le tengo una entrevista con Andrés Reper para que nos platique si es posible o no es posible impugnar. Prácticamente él nos da una cátedra de qué no se puede hacer, por qué no se puede hacer. En fin, está muy interesante la entrevista. Y en el caso de Alejandro Moreno, por ahí iría, me parece que Alito Moreno es un personaje de su época, de su tiempo. ¿A qué me refiero? Es un personaje eh, totalmente porril, sí, totalmente corrupto, sí, totalmente sinvergüenza, sí. Es la peor etapa del PRI. Tendría que ser dirigido por su peor dirigente. Tendría que ser dirigido por el peor de los peores. El PRI se fue degradando tanto a través de su historia que fue conformándose esta destrucción de la mano de personajes cada día más impresentables hasta llegar a lo que significa Alejandro Moreno. Alguien que no puede ser considerado ni siquiera aliado, ni siquiera cercano a un acto de bondad o un acto de decencia. Un personaje que representa de las peores cosas de la política mexicana, de lo más prosaico de la política mexicana. No creo que llegue a los niveles de Yunes, pero me queda claro que anda por ahí cerca, si no, que sí, o si no, si llega. Pero mi punto, ¿cuál es? Mi punto es que Alejandro Moreno es resultado de la propia debacle priista. Y por eso cuando mucha gente se pregunta, pues que no se da cuenta Alejandro Moreno que está enterrando al PRI, es que a él no le importa. A él no le importa porque él está cumpliendo su labor, la labor de hacer dinero, ¿no? De hacer negocios en la política, de seguir saqueando el erario de cierta manera, de seguir, por supuesto, imponiéndose, de seguir teniendo cierto picaporte, ¿no? En algunas zonas, en algunas reuniones. Y eso es lo que a él le importa. A él no le importa que el PRI se levanta, a él no le importa que el PRI vuelva a nacer, porque el primero que sabe que el PRI se acabó
y por eso quiere tenerlos con el control de este partido. Es él. Y ahora, con esta decisión del INE, que tiene mucha lógica y que ya se había advertido desde el primer momento en que Alejandro Moreno buscó la reelección, ya se había dicho que lo iban a echar para atrás, aunque él diga que es para presionarlo por la reforma. La realidad es que lo único que hace es abrir nuevamente un episodio en el cual difícilmente el PRI saldrá airoso. Seguramente Alejandro Moreno sí, porque ya al interior del PRI hay pocos nombres, pocos personajes que puedan oponérsele como tal. Él ya se quedó con el PRI, con los restos del PRI que terminarán siendo exactamente lo que se venía advirtiendo desde hace ya mucho, pero mucho tiempo. No, una verdadera porquería política. Disculpen ustedes el francés. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Los invito, por supuesto, a que me dejen su comentario, a que me dejen su punto de vista, a que le echen al pulgar arriba, por supuesto, si les gusta el video, a que se suscriban y ya lo saben también, si ustedes son tan amables, super chat, super gracias o bien únanse al canal. Yo, por lo pronto, les agradezco el favor de su atención y, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.